Muy buenos días. Estamos a jueves y nuestra lectura está en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 24. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también me sienta animado al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo estado de ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis sus bien probadas cualidades, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros tan pronto vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Cada uno busca lo suyo propio. Es tal vez la primera vez que encontramos cierta queja en la manera en la que Pablo se expresa en esta preciosa carta a los filipenses. Pablo dirige la mirada en torno a sus colaboradores y se siente autorizado a pronunciar un juicio que consideramos bastante severo. Se refiere a aquellos que están ahora a su disposición o que pudieran estarlo. No es necesario que fueran muchos. Es que tal vez había ocurrido algo que sucede tal vez en silencio, algo de lo que no tenemos noticias, que no se detalla abiertamente relacionado con su encarcelamiento. Es que en algún momento aquellos que le frecuentaban han dejado de hacerlo, o los que le frecuentaban han venido pero luego han tenido reticencias y no han querido asumir responsabilidades o responder solícitamente alguna necesidad o algún pedido del apóstol en relación a la obra y en este caso a la obra misionera. Así que a la angustia exterior de tener que estar en la cárcel, en cadenas, y como explicaba en el capítulo 1, a ver que hay quienes predican el Evangelio por envidia y pensando añadir aflicción a sus prisiones, aparentemente el compromiso, la responsabilidad y la respuesta de servicio entre aquellos que le rodean parece estar condicionada. A ninguno tengo del mismo ánimo, pues todos buscan lo suyo propio. A Pablo no le interesa seguramente poner al descubierto o recriminar a algunos de los de su círculo más íntimo. Él con esta frase no acusa a nadie en concreto, pero una vez más nos llama, no teme llamar las cosas por su nombre. Y llama nuestra atención para que examinemos nuestros corazones. Lamentablemente, a veces manifestamos con los labios amar al Señor y amar a las personas y amar la obra, pero cuando hay que dar el paso de sacrificar algo a favor de los demás, a favor del ministerio, algo que demande algún sacrificio personal, un coste con el que no contábamos, entonces rápidamente nos echamos para atrás. Y esto causa mucho dolor al corazón de Pablo y lo sigue causando en el corazón de aquellos que trabajamos para Dios y que desde el ministerio y desde la iglesia estamos rodeados de personas voluntarias. La iglesia no es una empresa. La iglesia no paga sueldos ni hace demandas como podría hacerla un empresario o un líder gerente en una empresa normal. La iglesia debe estar movida por corazones que aman a Dios y que asumen un compromiso. Y es triste cuando un pastor tiene que decir, cada uno busca en realidad lo suyo propio.
que el Señor nos guarde de esta actitud y que nos anime a, como Timoteo, ser del mismo ánimo, de la misma alma con el siervo del Señor, con la obra del Señor. En nuestro guía devocional se destaca ese mismo ánimo. En las meditaciones anteriores que estaban dedicadas a Timoteo, porque es a él a quien se refiere Pablo en este pasaje, hemos señalado estas cosas. Ahora en el versículo 20, Pablo valora dos cosas en su relación con Timoteo en este caso. Pues ninguno tengo del mismo estado de ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. La primera ya la hemos señalado, que sea del mismo ánimo que Pablo tenía. Pero la segunda es la preocupación del joven por los filipenses. En nuestra guía devocional se llama la atención a la primera parte. Es muy importante que como creyentes tengamos personas cerca que sean de nuestro mismo ánimo. En una predicación donde se habló de este tema, el predicador hizo hincapié en lo importante que es que tengamos amigos. Y evidentemente en el caso de un creyente, aunque pueda y deba tener amigos incrédulos y esas amistades puedan ser preciosas, creemos sinceramente que nunca alcanzarán el grado de profundidad y de intimidad al que se puede llegar con un amigo creyente. ¿Por qué? Porque hay un mismo ánimo. Y esto solo existe cuando en el corazón hay un amor por Dios, por su palabra, por Jesucristo y por la Iglesia. Creemos firmemente en la importancia de tener un gran amigo creyente o más de uno. Alguien con quien puedas compartir no solo los aspectos básicos de una amistad o de afinidades en cuanto a determinadas cosas, sino incluso algo más profundo. Poder orar uno por otro, poder compartir cargas espirituales y también sueños y proyectos, poder contar las respuestas recibidas por parte de Dios. ¿Cómo no dar gracias a Dios por los amigos? Marcos Vidal diría en su hermosa canción, no hace falta dar nombres ni apellidos, porque ellos lo saben y se sienten aludidos. Es hermoso realmente experimentar esta bendición. Y entonces el apóstol Pablo hace una recomendación especial en relación a Timoteo. Timoteo era un joven. Esto significaba, en un sentido, un obstáculo social para su labor. Algunos dirían, ¿quién es este muchacho? Pablo, por eso, más tarde le animaría. En 1 Timoteo, capítulo 4 y versículo 12, hablará acerca de su juventud. Le dice el verso 11, esto manda y enseña, que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo está describiendo a Timoteo aquí y aparece Timoteo como un hombre joven. Han pasado, cuando Pablo escribe su primera carta a Timoteo, han pasado 13 años desde que él había entrado en el grupo de colaboradores íntimos del apóstol. Y ahora en el momento en que Pablo redacta esta primera carta a Timoteo que estamos mencionando, Timoteo está alrededor de los 30 años. Se habían producido algunas dificultades en su cargo de rector de aquella comunidad de creyentes por razón de su juventud. Eso es lo que parece deducirse de la exhortación que Pablo hace a Timoteo. Era un hecho ordinario que los ancianos eran los que presidían las comunidades cristianas en aquellos días. Pablo, que sabía bien por qué había confiado a Timoteo la dirección
de aquella comunidad de creyentes en Éfeso, se pone delante de su representante. Y lo que él está haciendo, aunque escribe a Timoteo, esta carta era dirigida a la iglesia que él pastoreaba. Y de esta manera Pablo está protegiéndolo y le presta apoyo para el desempeño de su cargo. La juventud en realidad es un concepto relativo, porque la madurez espiritual no siempre está ligada a la edad cronológica. Un creyente puede tener 50 años de creyente, pero en realidad ser un creyente de un año repetido 50 veces. ¿Por qué? Porque no ha madurado, porque no ha crecido, porque su carácter no ha adquirido los rasgos de una persona moldeable en las manos del Señor. Timoteo, es cierto, era joven, pero tenía un probado ejemplo, un testimonio, un currículum que era verdaderamente admirable. Timoteo, por lo que podemos saber, era sensible ante las amenazas. Fácilmente se amedrentaba y por eso Pablo tuvo que intervenir a su favor cuando escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 16 y el versículo 10. Pablo dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, porque él trabaja en la obra del Señor, como yo también. Y agrega: por tanto, nadie le menosprecie, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Notemos que Pablo describe el ministerio en la iglesia como obra del Señor. Hay otro pasaje que Pablo dice: no destruyas por cuestión de una clase de comida la obra de Dios. Esta obra de Dios se refiere a la iglesia y más concretamente a la unidad de fe y de amor de la iglesia, a la que se le llama aquí en 1 Corintios labranza de Dios, edificio de Dios. Esta obra en modo alguno es un sitio exclusivo para los apóstoles. Era un lugar donde podían servir al Señor personas tan sencillas y con ciertas limitaciones como las que vemos que tenía Timoteo. A él le anima: permaneced firme, inconmovible, creciendo constantemente en la obra del Señor, dirá a los corintios aquí en 1 Corintios. Pero él está hablando precisamente de una obra que pertenece al Señor y que no es nuestra. En su última carta a Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Además, sabemos por los detalles de 1 Timoteo y 2 Timoteo que este joven tenía problemas con su estómago, por lo que Pablo le da consejos referidos a su alimentación. Así que aquí tenemos a un joven cristiano brillante, pero con problemas. Y a pesar de estos problemas que le aquejaban, estaba completamente dedicado a la obra de Jesucristo. Querido hermano, hermana, aunque tengas limitaciones, puedes ser útil en la obra de Dios. Nuestra oración escrita esta mañana. Amado Padre, gracias porque tú nos usas aun cuando somos débiles, cuando tenemos complejos y miedos y muchas falencias. Aún así nos amas y nos das el privilegio, la oportunidad, la bendición de ayudar a otros con amor y dedicación. Úsanos para tu gloria, que sepamos vivir conforme a la dignidad del llamado que hemos recibido de ti. En tu nombre, amén. Amados hermanos, manteneos bendecibles. Os espero mañana viernes para cerrar esta semana de meditación
en la vida de Timoteo, tal cual Pablo la presenta en Filipenses 2.